Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el momento y lugar donde nos estés viendo o escuchando, y bienvenidos a En la Esquina. Hoy vamos a hacer un viaje a España. Vamos al condado de Treviño, en Euskadi, el País Vasco. Vamos recorriendo su naturaleza y su hermosa, en mi opinión, niebla, que siempre llena de todo, como un halo de temor y misterio en la mañana. De repente ves surgir entre la niebla una derruida torre de piedra. Es lo único que queda de la iglesia de San Miguel. Allí, envuelto entre maleza, olvido y silencio, se encuentra Ochate, el llamado pueblo maldito. Ven, vamos a recorrerlo y desvelar sus misterios. Esto es En la Esquina. Ochate es el pueblo más famoso en el mundo paranormal en España. Es considerado el pueblo más maldito de Europa. ¿De dónde viene esta leyenda? Básicamente podemos encontrar tres grandes puntos de por qué ocurre esto. Dos en el siglo XIX y uno en 1982. Durante el siglo XIX se dice que Ochate tuvo tres grandes epidemias: 1860 de viruela, 1864 de nuevo de viruela cuando el pueblo se estaba levantando de la primera, y finalmente en 1870 de cólera. Esto acabó con la población de Ochate, o eso dicen las crónicas. Lo más terrorífico de estas epidemias es que ocurren o atacan a los niños, no al resto de la población. Se centra en los niños. Después, en la misma década, en 1866, está la desaparición misteriosa del padre en la niebla. Es decir, el párroco va a meditar en una ermita cercana y camina en la niebla de Ochate. Nunca llegó a la ermita, nunca regresó a Ochate. Lo buscaron durante meses, jamás encontraron su cuerpo, ningún vestigio de él. Entonces, estos misterios del siglo XIX empiezan a crear la leyenda de Ochate. Es la desaparición del padre Villegas, el párroco de Ochate, el evento cumbre de la década del terror, que va de 1860 a 1870. Recuerden, dos pandemias de viruela, una de cólera, y entre el camino de la segunda pandemia de viruela y la de cólera, la desaparición del párroco en la niebla. Eso ya de por sí condena el pueblo de Ochate, según la tradición, a que lo abandonen. La gente se va o muere. Pero el pueblo revive, más o menos, en 1982, cuando la prestigiosa revista Mundo Desconocido, del cual hoy sobrevive un canal, bueno, también sigue la revista funcionando más o menos, pero sobrevive un canal de YouTube, Mundo Desconocido, que les recomiendo, con José Luis Camacho, JL, es tiene muy buen contenido, donde un entusiasta de los ovnis publica una foto que él toma que se aprecia más o menos, aquí lo podemos ver, un ovni sobre la torre de San Miguel, la torre que les mencioné anteriormente. A partir de allí, Ochate explota. Es decir, se habla de un portal demoníaco, entra en la peregrinación de investigadores de misterio, se aseguran las grabaciones de psicografías donde niñas dicen en Euskadi, vete de aquí, o de mujeres que preguntan por qué la puerta está cerrada. Hubo un conjunto de teorías ocurridas después de esta fotografía
que llevan a Ochate al mapa del misterio contemporáneo. Pero ahora, ¿qué pasó realmente en Ochate? ¿Cuáles fueron los hechos detrás de la leyenda? Ok, vamos a desmontar los mitos, es decir, vamos a hablar de los hechos que hay detrás de la leyenda de Ochate. Y empecemos por partes, como dijo Jack el Destripador. Mal chiste, ni tan malo. Un día vamos a hablar de los misterios de Jack el Destripador. Ok. Lo primero, las pandemias. No hay registro de tales pandemias. Y me dirás, pero es que en la época antigua los registros no eran precisos. Primero, no estamos hablando de la época antigua, no estamos hablando de la Edad Media, ni siquiera el Renacimiento. Estamos hablando del siglo XIX, que ya se considera era moderna. Segundo, hay algo muy importante, y voy a citarles una frase de este bello país donde resido. No puedes escapar de dos cosas en la vida, la muerte y los impuestos. Los censos eran vitales para establecer los impuestos. La desaparición de un pueblo llamaría la atención del fisco de Hacienda. Ustedes han visto cómo se comporta Hacienda en España. Vamos a estar claros. Hacienda es tan efectiva en España que demostró el fraude del caso Negreira en Barcelona. El Fútbol Club Barcelona pagó 17 años al vicepresidente de los árbitros para conseguir arbitraje justo. Sí. Eso es un misterio. No de este canal, pero es un misterio. Ahora, puedes decirme, ok, pero ¿qué pasó? Las pandemias fueron particularmente llamativas. Es decir, no se comportaron como biológicamente debían comportarse. De ahí es donde viene la parte de pueblo maldito, explicación sobrenatural. Resulta de que los pueblos que estaban alrededor de Ochate, uno a menos de 2 kilómetros, no tienen registros de esas pandemias en su población o en zonas cercanas. Es decir, las pandemias nunca existieron. Ahora me dirás, ¿el cura no existió? No, el cura existió. El cura desapareció en 1868. Antes de que me digas que esto es sobrenatural, el cura colgó los hábitos, abandonó la iglesia, se fue a Brasil con su novia amante, como lo quieras ver. Hay una carta donde se despide de sus familiares indicando qué fue lo que pasó. Entonces, la desaparición del párroco es un poco más mundana. Sabemos dónde estuvo. ¿Se fue al infierno? Bueno, no sé cómo llevaría su relación. Brasil es un lugar lindo para vivir en este momento. No sé cómo sería en el siglo XIX. Pero mejor que Ochate seguramente era. Y la gran cantidad de tumbas infantiles no corresponden al periodo de las pandemias. La gran cantidad de tumbas infantiles, en su gran mayoría, o todas a las que hace la referencia la cultura popular de las pandemias, están datadas en la alta Edad Media, durante el siglo IX al siglo XI. Los fenómenos de Ochate o la leyenda de Ochate transcurren en el siglo XIX. ¿Por qué tantas tumbas infantiles? Bueno, conspiranoicos. No habían vacunas. Sí, esas vacunas sobre las cuales ustedes levantan mitos y que, bueno, no, ¿para qué necesitamos vacunas si no hay casos de viruela? No hay casos de viruela porque tenemos vacunas. Y si tú quieres romper la inmunidad colectiva, bueno, no quiero estar contigo, pero sí, realmente la palabra que tengo para ti es estúpido. No tengo nada más que decirte. Ahora, con respecto a la foto es interesante, pero no es concluyente. Y la foto desató una histeria colectiva. O tal vez engaños bien elaborados o personas que buscan creer que fueron consciente o inconscientemente manipuladas por la leyenda de Ochate. Pero aquí están los hechos. No se corresponde
con la leyenda. ¿Eso quiere decir que Ochate es totalmente un fraude? No. Hay algo muy terrorífico en Ochate y ya te voy a explicar qué es. Ahora bien, como te dije, Ochate no es una estafa total, es una leyenda, porque Ochate se vació mucho más rápido que otros pueblos de España. Bueno, una parte de la explicación es que a final del siglo XIX, que coincide con el inicio de la despoblación de Ochate, se crea un camino real que aísla a Ochate de la ruta común de los comerciantes, lo cual poco a poco generó que la población perdiera ingresos. Ese es el punto 1. El punto 2, y aquí es donde entra el verdadero terror, es una enfermedad conocida como insomnio familiar letal. Es una enfermedad genética hereditaria donde la persona, por una mutación en el gen 20, el hipotálamo, el centro del sueño, empieza a deteriorarse hasta un punto irreversible donde la persona no duerme más. No hay forma de hacerla dormir, es decir, mediante fármacos, anestesia, no hay forma de que la persona duerma. El ciclo de sueño es indispensable para la salud mental y recuperación del cerebro. Al no tener un ciclo de sueño activo, la persona empieza a sufrir alucinaciones, ataques de estrés, pánico, empieza a perder la sanidad y finalmente muere. Mediante estas alucinaciones y ataques de estrés es posible explicar muchas de las leyendas de Ochate. Es decir, el natural descenso de la población producto de la redistribución de la dinámica social de la España que trataba de salir de su era agraria y entrar a una tardía revolución industrial que luego el caudillo destruyó, pero no estamos hablando de esto. Sumado a esta enfermedad. Pero tú me dirás, pero es una enfermedad muy rara. Sí, es una enfermedad muy rara, pero aquí viene lo interesante. 50% de los casos registrados en el mundo se encuentran en la ciudad de Navarra, en el País Vasco, en el condado de Treviño. Si recuerdan de dónde estamos hablando, que está ubicado Ochate. Entonces, aquí tenemos un misterio real. Un misterio real que no ha sido investigado y que no ha sido difundido. ¿Por qué? No lo sé. Pero esta es la parte que les quiero demostrar del canal. El misterio real no necesita ayuda de ficción. Si te gustó mi contenido, dale like y suscríbete. Eso me ayudaría mucho. Por favor, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Y nos seguimos viendo en la esquina.